5 minutos es el tiempo del centro de la Ciudad de México. Recuerde que estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo este primer fin de semana de las vacaciones. Comienzan las vacaciones de Semana Santa y bueno, pues es un privilegio poder estar con ustedes y que ustedes nos permitan llegar hasta su hogar, a su trabajo, a su automóvil, en la dinámica que usted se encuentre propiamente en este inicio de las vacaciones. Vamos a tomar el tema que pues ha sido prácticamente foco de atención a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días en particular, lo que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la vista o la visión que tienen los candidatos a la presidencia de la República, sumamente importante, de una obra de infraestructura. Está en línea telefónica Luis Madrazo, él es el doctor Luis Madrazo, usted lo ha escuchado en este espacio informativo, vocero económico de la campaña del candidato José Antonio Meade. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, poder platicar con usted esta mañana es importante para nosotros y para la audiencia, escuchar la visión, primero, que tienen desde la coalición que ustedes encabezan, que encabeza José Antonio Meade, en el tema de infraestructura y en una obra tan importante como lo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, doctor. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que para ilustrar la visión respecto a infraestructura no hay ningún tema mejor que el aeropuerto. El aeropuerto tiene que ir para adelante. Es un diagnóstico que tenemos clarísimo desde hace más de 20 años en el gobierno, 2 administraciones distintas, o más bien 3 administraciones de 2 partidos, el sector privado, los académicos. Han salido esta semana múltiples académicos y conocedores del tema y señalan lo que ya sabíamos, que por supuesto sería una tontería cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, ya iniciada la obra con cientos de contratos de por medio. Claro que se puede revisar que los contratos estén bien y castigar si no están bien, pero eso no es lo mismo que detener la obra, que es lo que está reclamando López Obrador. Pero esa no es la razón más importante. Que se pierda mucho dinero, cuando él dice que ahorraría dinero deteniendo la obra, y que sea una tontería, no es la razón por la que se tiene que hacer en Texcoco. La razón por la que se tiene que hacer en Texcoco es porque es el lugar correcto, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Me explico. Si se hace en Santa Lucía, como dice López Obrador, y se detiene la obra, para empezar, recordemos que ni siquiera es la segunda mejor alternativa, es Tizayuca. Esta es una ocurrencia de López Obrador. Se daña sobre todo a las ciudades pequeñas y a los aeropuertos más pequeños de todo el país. ¿Por qué? Porque entonces ya no tienen una conexión a través de un solo aeropuerto con las conexiones internacionales que tiene la Ciudad de México. Eso lastima el turismo de las costas del país, lastima el desarrollo económico de las ciudades pequeñas que tienen aeropuertos pequeños. Entonces, en primer lugar, un daño muy severo a la conectividad de las ciudades pequeñas del país. En segundo lugar, se daña la propia Ciudad de México. Sería la gran capital mundial que tiene el aeropuerto más alejado de la ciudad, salvo uno de los aeropuertos que tiene Tokio, que fue, hoy se sabe, un gran error hacerlo tan lejos. Narita. Ya ninguna gran ciudad, exactamente, Narita, ninguna gran ciudad está construyendo ni aeropuertos tan lejos ni múltiples aeropuertos. Todos se hacen aeropuertos cercanos y todos se hacen con aeropuertos integrados en un solo espacio. Tercer lugar, y esto afectaría ya no solo a las ciudades más pobres, ya no solo a la Ciudad de México, sino afectaría a todas las ciudades que tienen aeropuertos. El tener 2 aeropuertos en la Ciudad de México elevaría los costos, sobre todo de nuestras aerolíneas nacionales, lastimándonos y dejándonos en una situación de desventaja frente a las internacionales, porque operar 2 aeropuertos en una misma ciudad, sobre todo si es el principal nodo de transferencias para todo el país, eleva mucho los costos. Eso quiere decir que incluso ciudades como Monterrey, como Guadalajara, que están bien conectadas, simplemente sufrirían un incremento en sus costos. Y finalmente es un daño terrible a la Ciudad de México, que tiene una gran oportunidad de generar un polo de desarrollo en el oriente de la ciudad que tanto se requiere. Mucha gente dice, bueno, ¿qué sería ahí? ¿Un parque, una universidad, un centro tecnológico? La verdad es que las dimensiones del aeropuerto de la Ciudad de México, que se liberarían, el actual aeropuerto, permitirían hacer todo eso y más. Sería un gran polo de desarrollo para el oriente de la ciudad, que realmente lo requiere. No tendría un costo, sino que al contrario tendría un impacto fiscal positivo para la ciudad. Entonces, si uno entra a la sustancia, se da uno cuenta que es una ocurrencia lo de López Obrador, y que realmente pasó de la ocurrencia en los últimos días al sabotaje económico. Literalmente su bancada y él trataron por medios legales de detener el financiamiento del aeropuerto, que además viene del sector privado. Estamos pasando de la retórica irresponsable directamente al sabotaje económico, a quererle hacer daño a la economía de los mexicanos para propósitos electorales.
Y sobre todo Sí. creo que refleja una falta de respeto al Estado de Derecho, a la institución. Por supuesto que si hay cosas que están mal en las obras se tienen que revisar, se tienen que castigar, pero eso no es lo mismo que poner en duda, y mucho menos tratar de generar una comisión de notables, que todos sabemos cuando López Obrador hace una consulta o una comisión, el resultado es simplemente el reflejo de su capricho. Y poner en entredicho un proyecto tan importante y el respeto al Estado de Derecho, a la institucionalidad del país, es realmente un despropósito, no solo en términos económicos, sino en términos de la democracia de este país. Estamos platicando con Luis Madrazo, él es vocero económico de la campaña de José Antonio Meade. Doctor, importante también señalar, y la visión que tiene el propio candidato sobre las mesas de análisis que fueron planteadas el viernes pasado en este evento allá en Guadalajara. Ustedes, y bueno, y en este caso el candidato señala no participar en estas mesas de análisis por el tema del respeto al Estado de Derecho. ¿Esta es la visión que tienen ustedes? Pues mira, yo creo que es caer en la trampa de López Obrador. López Obrador quiere generar un esquema donde se viole el Estado de Derecho para él tomar las decisiones a modo. Yo entiendo que la gente se asuste con las propuestas de López Obrador, son muy malas, pero la manera de combatir las malas propuestas y los atentados contra el Estado de Derecho es enfrentarlo en las urnas, y por eso le vamos a ganar la elección el 1 de julio, y esa es la mejor manera de hacer que prevalezca el Estado de Derecho, los proyectos que dan inversión, que dan empleo bien remunerado y formal para los mexicanos. Hay que recordar que el proyecto de la Ciudad de México está dando 40,000 empleos directos, y se estima que con el redesarrollo del terreno del viejo aeropuerto se pueden generar hasta 400,000 empleos. Atentar contra eso y atentar al mismo tiempo contra el Estado de Derecho no es algo que se pueda aceptar. Se tiene que enfrentar con toda transparencia, con toda claridad, y francamente creo que la respuesta del sector privado en los últimos días, donde la Cámara que realmente conoce del impacto del transporte aéreo, pues ha sido muy clara. Se tienen que cumplir las leyes, se tienen que cumplir las obligaciones contractuales, se tiene que cumplir con el respeto y la obligación que tenemos todos los funcionarios públicos y todos los políticos de no hacerle daño a los ciudadanos, mucho menos por un capricho político de López Obrador. Luis, hay críticas por parte de la sociedad. Sabemos que estamos en una dinámica electoral, sabemos que muchas personas toman esta bandera o la toman de uno de los candidatos para señalar el tema de los contratos, el tema de la corrupción, el tema de que ni siquiera ustedes se han parado en el tema del lago de Texcoco para saber cómo es que si conocen o no conocen la zona, que se está hundiendo. Yo lo he explicado, y no porque esté a favor o en contra de ustedes, pero yo que he investigado un poco, me gusta mucho el tema de la aviación. De hecho, en mis columnas le dedico buena parte al tema de la aviación. Me gusta cubrir esto. He estado con gente de la IATA, he estado escuchando gente de Mitre, he estado alrededor de todo lo que se investiga en cuanto a la construcción y la importancia. Ayer platiqué en este mismo espacio con Gloria Guevara, la mexicana que tiene el mayor rango en un organismo de turismo a nivel internacional. Una persona que no es de su partido político, en este caso de ustedes, y ella tiene una visión de empresa, y ella señala, o me decía el día de ayer, que los países que están creciendo en temas turísticos, y el turismo viene acompañado de generación de empleo, desarrollo, temas de generación de empleo de género, porque también es muy equilibrado con el género, es quienes están apostando por infraestructura. La apuesta de no construir un aeropuerto o construir un aeropuerto con las características que tiene el del candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿iría en sentido contrario a todo esto? Mira, yo te diría que iría en sentido contrario, lo cual es muy grave, pero sobre todo con un daño permanente. Estas decisiones de hacer aeropuertos o no hacer aeropuertos y dónde hacerlos, se quedan con nosotros no por un sexenio, sino por varias generaciones. La decisión que tomemos respecto al aeropuerto, si se cambia la decisión que ha sido la correcta, que se ha consensado, te dije hace rato en 3 administraciones, realmente el análisis empezó hace 4 administraciones. El sector privado, tú mencionaste a Mitre, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la IATA, todo el mundo coincide en que hay que hacer aeropuertos cercanos y unificados. Por supuesto que hay complejidad en cualquier proyecto de infraestructura, por supuesto que hay que vigilar el cumplimiento de todos los contratos y sancionar cualquier imperfección en los contratos, pero de ahí a poner en duda la necesidad de hacer un aeropuerto, las decisiones técnicas de los expertos, todo por un capricho, puede llevar a que se tome una decisión, si López Obrador llegara a la presidencia,
estamos seguros que no lo hará, de dañar la infraestructura aeroportuaria, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, no por 6 años, sino por varias generaciones. Entonces, realmente esto ilustra la importancia de tomar las decisiones correctas. José Antonio Meade lo que nos propone es simplemente corregir los problemas, solucionar los problemas sin poner en riesgo lo que hemos construido los mexicanos. No tiene nadie por qué pedirnos que pongamos en riesgo lo que tenemos para mejorar hacia adelante. Es un falso dilema y por supuesto que tenemos que construir hacia adelante, no destruir hacia adelante. Pues Luis Madrazo, vocero económico de la campaña de José Antonio Meade, era importante poder platicar con ustedes para que nos dijeran de viva voz el tema, el ámbito que tiene que ver con el desarrollo económico y sí, lo que sucedió a lo largo de esta semana, de estos últimos días que tiene que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México. Fuerte abrazo, mucho éxito. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Nosotros decimos el aeropuerto va para adelante, Andrés Manuel López Obrador en todo dice que va para atrás, y Ricardo se queda en vivo porque hay contradicciones en su coalición, a veces dice una cosa y a veces la otra. Bueno, muchas gracias, Luis, que estés muy bien. Fuerte abrazo. Buen día. Gracias, muy buenos días. Es el vocero económico de la campaña de José Antonio Meade, el doctor Luis Madrazo, con esto que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por supuesto, vamos y estamos buscando la visión que tienen desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que opinan sobre todo lo que está diciendo el candidato López Obrador, que tiene que ver con el desarrollo de este aeropuerto o con el cambio, con enviarlo a Santa Lucía, ahí en el Estado de México, y manejar los dos aeropuertos, tanto el que está ahorita como el de Santa Lucía. Una pausa, volvemos. Escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.